Buenos días, estudiantes. Hoy les voy a explicar el tema que es crónica periodística. Este tema ya se ha enviado en el grupo. Ustedes tenían que hacer un mapa mental o conceptual, ¿no? Hubieran utilizado la aplicación Mindomo o también lo hubieran hecho de forma manual. Para empezar el tema, nos tenemos que hacer esta pregunta que dice: ¿en alguna ocasión has presenciado o vivido un hecho relevante que ha marcado tu vida? La pregunta nos dice que si nosotros hemos presenciado tal vez algún hecho que nos ha impactado a nosotros mismos y ha marcado nuestra vida, nos ha dejado una enseñanza, tal vez una reflexión, ¿no? Y para reconstruir este hecho vamos a seguir los siguientes pasos. Uno dice: recuerda los detalles de ese hecho y empiezas a reconstruir de manera secuencial. Para nosotros poder redactar o recordar el hecho que hemos presenciado, tenemos que recordar los detalles de ese hecho, dice, y tenemos que empezar a reconstruir de manera secuencial, de manera ordenada. Por eso nos dice secuencial, ¿no? Toma en cuenta el tiempo, dice, en el que ha sucedido. Tenemos que tomar en cuenta en qué momento, a qué hora, qué día, qué fecha ha sucedido este hecho que hemos presenciado. Otro. A partir de esa reconstrucción empieza a narrar en escrito el hecho de forma secuencial y cronológica. Bueno, a partir de que nosotros reconstruyamos un hecho que nos ha sucedido, vamos a empezar a escribir y vamos a empezar a narrar qué es lo que ha sucedido. Y va a ser de forma secuencial y cronológica. Secuencial dice de forma ordenada, cómo ha empezado hasta su finalización. Y al decirnos cronológica tenemos que ver el tiempo, el día, la hora, la fecha. Por eso es un suceso cronológico y de forma secuencial, ordenado. Una vez que nosotros ya hayamos redactado esta actividad, vamos a compartir este relato en clase. ¿Ya? Tal vez algunos han presenciado un hecho tal vez de robo que les ha asustado, o tal vez han presenciado un hecho de tránsito, o tal vez un hecho que les ha marcado la vida, ¿no? Algo que les ha dejado una enseñanza. Continuamos. Esto lo van a redactar en una plana, cada uno de forma individual. Recuerden qué hecho han presenciado. Puede ser reciente o puede ser mucho antes que les ha pasado. Luego nos dice: a partir dialoga en clase. Entonces, en la siguiente clase que vamos a tener por Zoom, vamos a dialogar qué es lo que hemos presenciado. Van a relatar ustedes, ¿no? ¿Cómo te has sentido al recordar este hecho, no? ¿Ha sido fácil o difícil de la reconstrucción del hecho, los sucesos? Dice. ¿Para qué te sirve recordar los hechos de manera cronológica, ¿no? ¿Qué dificultades has tenido al escribir los hechos o sucesos? ¿Qué es más fácil, escribir o contar? Entonces, estas 5 preguntas lo vamos a hacer en la siguiente clase. La tarea es que ustedes redacten ese hecho, ese suceso que les ha marcado la vida, y en clase vamos a hacernos estas preguntas y vamos a ir respondiendo. Bueno, la crónica nos dice que es un término que tiene antecedentes históricos, no solo de las llamadas crónicas de Indias, sino sobre todo en la llegada de la colonización del continente americano, ¿no? Según Dolores Paul Sampio del 2018, el precedente de estas en Grecia del siglo V antes de Cristo y su origen etimológico de la cronología, ¿no? La crónica proviene del griego cronos, dice, que significa tiempo. Hace referencia a una narración ligada a la secuencia de hechos. Es un género que destaca el paso del tiempo. Es como hemos dicho que está ligada a la secuencia de hechos, es que nos tienen que narrar o interpretar ese hecho de forma secuencial, ordenada, digamos el 1, el 2, el 3, qué ha pasado el 4, y además va a destacar el tiempo, cómo pasó, qué día, qué fecha, a qué hora aproximadamente, a cuántos minutos, digamos, ¿no? Entonces también es considerado, dice, parte del género periodístico, y existen diferentes tipos de crónicas. Y algunas características de la crónica son: uno, dice, refleja un acontecimiento que interesa a la colectividad. Puede ser un acontecimiento que a todos nos interesa. Tiene un estilo personal, cada uno de ustedes puede redactar de manera personal
el estilo que desea aplicar. También nos dice por este otro lado, utiliza un lenguaje claro y sencillo y transparente. Utiliza la forma narrativa para mostrar y resaltar los hechos. Tenemos que narrar estos hechos que nosotros hemos presenciado. Relata los acontecimientos tal cual sucedieron. Al momento de que nosotros redactemos este suceso, tenemos que recordar todos los acontecimientos tal como ha pasado. No podemos inventarnos. Ya tiene que ser tal como ha sucedido. Luego dice, da referencia de espacio y tiempo, ¿no? La descripción es parte de la narración para que el lector pueda comprender el contexto del suceso. Cuando vamos a narrar, vamos a estar describiendo todo lo que ha sucedido, ¿no? A menudo es relatado por testigos presenciales o contemporáneos. Por decir, en un caso, digamos, que nosotros presenciamos que una movilidad ha atropellado a una persona, ¿no? Entonces, cuando buscan testigos, tiene que narrar, relatar tal como han pasado los hechos, ¿no? Y va relatando lo que ha presenciado. Entonces ahí está el tiempo, el espacio, la hora, cómo ha sucedido. Se escribe en primera persona o en tercera persona. Ustedes en primera persona porque lo están narrando, o como tercera persona porque han presenciado y es como si le estuvieran contando lo que están viendo. Otro, se organiza de manera cronológica, como les decía, el año, mes, día, hora y minuto. Tenemos clases de crónica. Tenemos el primero que es, el primer modo de utilizar la crónica fue para realizar relatos históricos, ¿no? Porque teníamos que saber nuestros antecedentes históricos, cómo ha sucedido por años. Entonces esa es la primera clase de crónica, porque va relatando historias. Posteriormente fue un recurso válido para la hora de relatar los viajes de exploración, dice, ¿no? Cuando había viajes de exploración, hallazgos, invasión al Nuevo Mundo. Eh, Muchos escritores han utilizado la crónica para relatar, contar, ¿no? Si estaban haciendo alguna investigación o algún viaje que han hecho para buscar información sobre alguna cultura. Bueno, tenemos tipos de crónica aquí, como vemos en la figura 1. Tenemos periodística, política, cultural, de sociedad, histórica, de viajes, deportiva, de sucesos y literaria. Tenemos varios tipos, formas de redactar una crónica. La crónica periodística es una redacción que corresponde al género periodístico. Muchos de los periodistas utilizan este género, ¿ya? Y se caracteriza más por relatar los hechos de manera ordenada y muy detallada. Ahí podemos ver los hechos de tránsito, ¿no? Tal vez casos de feminicidio, ¿no? De manera cronológica, similar a las narraciones históricas, ¿no? Es un tipo de redacción dentro de la rama del periodismo literario. Muchas veces su redacción es testimonial, es como un testimonio al momento de contar. Y una de las características de la crónica literaria es que narra los hechos con carácter informativo y noticioso. En el momento de relatar lo hace de manera informativa, está informando y es de carácter noticioso. Podemos ver nosotros en YouTube o en los canales televisivos de noticia que cuando sucede algo, entonces un periodista va relatando a qué hora aproximadamente ha sucedido, cómo ha pasado, ¿no? Podemos ver los hechos de feminicidio que lo vuelven a reconstruir. Entonces ahí también están utilizando la crónica periodística. Tenemos la estructura de la crónica periodística, que generalmente inicia con la descripción de una situación significativa para causar gran expectativa al lector, dice, ¿no? Desarrolla los hechos de manera ordenada y secuencial, hemos dicho ordenada. Concluye con una opinión sobre los hechos. Al final sí podemos dar una opinión de este hecho que ha sucedido. Y vamos a ver algunos consejos para escribir una crónica periodística. Dice, no abuses del uso de la primera persona en el relato. No digas yo he visto y no, entonces no tenemos que abusar mucho de esta primera persona. Cuando decimos primera persona es la persona que está contando, está escribiendo. Investiga de manera minuciosa los hechos basándote en investigaciones, recopilación de datos, en los relatos testimoniales. Al momento de escribir, ya puede ser un hecho que nosotros hemos presenciado, también puede ser algo que ha sucedido. Tenemos que buscar información para contar ese hecho de manera testimonial. Vamos a recopilar toda esa información. Puede ser eso, ¿no? Tenemos dos formas ahí.
Inicia el escrito de manera interesante. Entonces podemos empezar nuestra narración, ¿no? Nuestra crónica periodística de manera interesante. Y tenemos que motivar al lector para que pueda leer el texto que estamos escribiendo. Identifica el final de tu crónica tomando en cuenta que debe satisfacer las expectativas del lector. Dice, no tiene que ser interesante en sí la crónica que vamos a narrar. Acompaña con detalles interpretativos que vayan en beneficio de la humanización, sensibilización y concienciación en la comunidad lectora. Podemos poner algunos detalles de interpretación, ya sean reflexivos, para que sea para sensibilizar a las personas, concientizar a la comunidad lectora, ¿no? Hasta aquí les voy a explicar, porque el tema en sí es muy amplio. La primera actividad que tienen es relatar, ¿no? Escribir un hecho que les ha marcado la vida, pero lo van a hacer siguiendo los pasos que he mencionado anteriormente, en una plana, ¿ya? Entonces, hasta ahí estaríamos quedando el tema de la crónica, pero aún nos falta más, son casi 20 diapositivas. Entonces, esta sería la primera actividad que les van a copiar hasta aquí. Y lo que les he mencionado al principio, que van a narrar algo un suceso que les ha marcado la vida, lo van a hacer en actividades. Hasta ahí estaríamos quedando.